sea sobre cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saluda el pastor Isaías Cabrera, como siempre, dándole gracias a Dios por el privilegio que nos concede de anunciar su nombre, anunciar su palabra. Gloria al Señor, y el Señor ha sido muy bueno para con nosotros, concediéndonos la vida, la salvación y esa paz tan linda. Esa paz que solo Cristo, aleluya, el príncipe de paz, nos da cuando creemos verdaderamente de todo corazón en Él. Amén, gloria al Señor. Vamos a continuar con el tema que comenzamos hace ya con este jueves. Tenemos ya 3 semanas llevando este mensaje expositivo del libro de los Hechos de los apóstoles, o más bien, los hechos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo el que hace las obras. Gloria al Señor, poder de Dios, el que hace los milagros, las maravillas, las señales. El bendito Espíritu de Dios que viene a morar en cada creyente que realmente se convierte a Cristo Jesús de corazón y se dispone a obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Proseguimos en el capítulo 4. Los que están apuntando las citas bíblicas, los que están siguiendo vamos a exponerle así, este estudio, amén, esta enseñanza. Gloria al Señor. A mí me gusta mucho enseñar la palabra. Gloria al Señor, me encanta la enseñanza. Y cuando uno quiere aprender a conocer a Dios, cuando uno quiere aprender de Dios, gloria al Señor, tenemos que dedicarnos al estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Si usted quiere conocer a Dios realmente como el Señor quiere que le conozca, usted y yo tenemos que escudriñar las Escrituras. Amén. Escudriñarlas, examinar las Escrituras. Gloria al Señor. ¿En dónde vamos a encontrar el conocimiento de Dios? En la palabra de Dios, en su palabra. Gloria al Señor. Si a usted alguien le enseña acerca de Dios, pero no es conforme a la palabra de Dios, pues a saber de qué Dios le están hablando. Amén. Pero si usted quiere conocer al Dios verdadero, al Dios único, al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que creó al hombre, aleluya, a imagen y semejanza. Gloria al Señor. Si usted quiere conocer al verdadero Dios, amén, usted tiene que ir a la Biblia, a la santa palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos lo recomendó. Amén. El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 5 y versículo 39, dijo, escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y oiga lo que dijo el Señor. Y ellas, las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas nos dan a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso se lo recomiendo y se lo seguiré recomendando y se lo seguiré aconsejando y diciendo, lea la Biblia. Lea la Biblia. Es la única manera que usted puede llegar a conocer a Dios y conocer la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios así. ¿Ya estamos listos? ¿Ya tiene su Biblia por ahí a la mano? Y si no tiene la Biblia, bueno, por lo menos agarre una libreta, un papel y una pluma para que apunte las citas bíblicas. Recuerde, estamos ahora en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Amén. Todavía estamos, queridos hermanos y hermanas, terminamos el capítulo 3 la semana pasada y el evento grande ahí fue la sanidad de un cojo de nacimiento que el Señor llevó a cabo, un tremendo milagro. Usted sabe que para Dios no hay nada imposible. Amén. La sanidad de un cojo de nacimiento. Y la Biblia dice que ese hombre tenía más de 40 años de edad.
y que siempre lo ponían a la entrada del templo llamada La Hermosa. Gloria al Señor. Ahí llegaron Pedro y Juan. Gloria al Señor. Aquel hombre les pidió limosna, pero le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro y Juan? Tenían poder del Espíritu Santo, poder de Dios, aleluya. Tenían poder de Dios, gloria al Señor. Y le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, aleluya. Y el Señor levantó aquel cojo de nacimiento. Entonces, recuerden que se reunió el pueblo, corrió la noticia. Y en el capítulo 4 vemos a Pedro y a Juan que están hablándole a ese pueblo que se había reunido por causa del gran milagro. Fue una noticia tremenda ahí en Jerusalén. Fue un tremendo notición, vamos a decir así. Una tremenda noticia, corrió la noticia y el pueblo vino, aleluya, y se reunieron ahí para ver qué es lo que había sucedido, si era verdad lo que la gente contaba. ¿A poco el cojo que ponían pues ya casi 40 años, más de 40 años, perdón, en ese lugar a pedir limosna? Ahora ese cojo que nadie pensaba que iba a caminar jamás, ahora el Señor lo ha levantado. Dios ha hecho un tremendo milagro y la gente quería, como decimos, que no le digan, que no le cuenten. Mejor ven a ver. Vinieron a ver y al estar ahí reunida la multitud, Pedro y Juan le están hablando al pueblo. Gloria al Señor. Aprovecharon la oportunidad. Cosa que cada creyente aprovechamos la oportunidad donde hay personas reunidas. Siempre aprovechamos. Encontramos una buenísima oportunidad para hablar de Jesucristo, para hablarles la buena nueva a las personas. Yo en lo personal siempre aprovecho la oportunidad. Por ejemplo, cuando voy al banco, está la línea y ahí les empiezo a hablar de Cristo. Ahí entablo la conversación con una persona y naturalmente que al estar hablando a esta persona, pues los demás me están oyendo porque levanto un poquito la voz, no muy fuerte para que la gente que está haciendo sus transacciones ahí en el banco, pues no interrumpirles, con sabiduría, pero también no tan bajita la voz de que no me escuchen, porque mi anhelo es de que las personas escuchen la palabra de Dios, escuchen del Señor Jesucristo. Hoy precisamente estaba haciendo eso en el banco y qué gloria a Dios, cuando ya llevaba como porque estaba larga la línea que estaban haciendo en el banco. Había solamente dos tellers, dos cajeras trabajando y era una línea bastante grande, habíamos como unos 25 y caminaba muy lentamente la línea. Pues tuve la oportunidad de hablar por lo menos más de media hora, ahí hablarles de Cristo. Y gracias a Dios al último, a la persona que le estaba hablando me dijo: hermano, yo soy hermano también. Pues gloria a Dios, pero por lo menos las demás personas escucharon acerca de Jesucristo y yo estaba dándole testimonio de cómo Cristo me había libertado de los vicios de la borrachera, y toda la gente que estuvo en la línea pues se me quedaban viendo y escucharon. Bueno, lo mismo hizo Pedro y Juan. Aprovecharon que la gente estaba reunida por la novedad, por el milagro tremendo que el Señor había hecho, y venían a ver con la excusa de venir a ver a aquel hombre que había sido cojo de nacimiento y que ahora estaba sanado por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así en el versículo 1 del capítulo 4. Apunte la cita bíblica si usted gusta. Dice así, y si puede leerlo conmigo mucho mejor todavía. Hablando ellos al pueblo, ¿se da cuenta qué estaban haciendo? Hablando ellos, Pedro y Juan, estaban hablando al pueblo, a la multitud de gente que se había reunido para ver el milagro que el Señor había hecho con aquel cojo de nacimiento. Dice: vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Oiga, pero ¿cómo si los sacerdotes, que eran fariseos, y los saduceos, si ellos no se querían, no tenían buena relación los saduceos con los fariseos, con los sacerdotes? Y vinieron, pero en esta ocasión se juntaron
se juntaron los saduceos, el jefe de la guardia del templo y los sacerdotes. Dice que vinieron sobre ellos. ¿Se da cuenta? Ya cuando la palabra de Dios dice vinieron sobre ellos, quiere decir que vinieron en contra de ellos. Ya venían con la intención de que ellos estaban resentidos, estaban enojados, estaban disgustados, estaban celosos. Aunque la Biblia dice resentidos, había un resentimiento en ellos. Cuando una persona está resentida con otra, oiga, no viene muy contento con esa persona. Ellos vinieron resentidos, ¿ok? ¿Y cuál era su razón por estar resentidos? Amén. La razón por la cual ellos vienen resentidos. Había una razón. Y la razón era de que ellos no querían, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, no querían que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesucristo la resurrección entre los muertos. Se oponían totalmente a de que los apóstoles Pedro y Juan, en este caso, que fueron los que estaban ahí con el pueblo, los saduceos, el jefe de la guardia y los sacerdotes se oponían rotundamente de que enseñasen al pueblo. Lo puede ver usted en el segundo versículo, número 2. Resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. En pocas palabras, estaban resentidos de que ellos enseñasen la verdad. Porque es verdad de que solamente en Cristo tenemos la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Nadie más nos promete la resurrección de entre los muertos, sino solo el Señor Jesucristo. Amén. Los que creen en Buda, Buda no les promete la resurrección. Es más, la doctrina de los budistas es totalmente contraria a la de la resurrección. Ellos no creen en la resurrección, ellos creen en la reencarnación, que es una mentira del diablo. Amén. Los budistas creen en la reencarnación, creen que usted no va a resucitar, pero va a reencarnar en una rata, en una vaca, en una cucaracha, pero va a reencarnar. ¿En dónde está la reencarnación en la Biblia? ¿Ok? En ninguna parte. La Biblia y el Señor Jesucristo prometió, el Señor Jesús prometió, nos prometió a los que creemos en Él, resucitarnos de entre los muertos. Los que me están viendo y están apuntando las citas bíblicas, yo les recomiendo que lea el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En ese capítulo, en varios versículos, el Señor se compromete a resucitarnos de entre los muertos. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero, y yo le resucitaré en el día postrero, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso sí nos promete el Señor, resucitarnos. Amén. Jesús dijo en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, Jesús dijo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Y le dijo, vendrá hora que todos los que están en los sepulcros, ahí está hablando de la resurrección, vendrá hora en que todos los que están en los sepulcros, aleluya, oirán la voz del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Amén. Y los que hicieron lo bueno, los que hicieron la voluntad de Dios, los que se arrepintieron de corazón de sus pecados, los que creyeron de todo corazón en Cristo y se convirtieron a Cristo, esos son los que hicieron lo bueno,
saldrán a resurrección de vida, porque Cristo nos prometió la vida eterna. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección, también va a resucitar a los malos, pero esa resurrección es para condenación. Amén. Entonces, los apóstoles enseñaban al pueblo la resurrección. Por eso estaban resentidos los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos. Lo puede ver usted en el versículo 2 del libro de los Hechos, capítulo 4. Lo voy a repetir, ¿ok? Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Se da cuenta que el anunciar en Cristo que Dios nos promete darnos vida eterna, amén, resucitarnos entre los muertos, gloria al Señor, en Jesús, no en ningún santo, no en ninguna virgen, no en ningún ídolo, no en Buda, no en Mahoma, nada de eso, ¿ok? En Jesucristo. Solo en Cristo hay salvación. Y eso es la buena noticia. Hoy les decía ahí, en la línea del banco, les decía que el evangelio que se predica por la televisión, por la radio, ¿qué quiere decir evangelio? Evangelio quiere decir la buena noticia o la buena nueva. Las buenas nuevas de salvación, la buena noticia de salvación, de que todo hombre se le anuncie. Amén. Predicar el evangelio es anunciarlo. El evangelio se anuncia para que ningún hombre sepa de que hay salvación disponible para él, de que ya el precio de sus pecados Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Que el hombre sepa, la mujer sepa de que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por todos los pecadores, que lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor y creer en Él con todo nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo, capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en el anuncio del evangelio, creer en esa buena noticia. Jesús, nuestro Salvador, comienza predicando estas palabras: arrepiéntanse y crean en el evangelio, crean en el anuncio del evangelio, crean el mensaje de salvación del evangelio. Creer. Amén. Porque dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos a los sacerdotes, al jefe de la guardia, a los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Verso 3 dice, y les echaron mano, los arrestaron. ¿Por qué delito? Oiga, lo crea usted o no lo crea, por predicar el evangelio, arrestan a los predicadores. ¿Ok? Arrestan a los predicadores, en algunos lugares los apedrean. A mí me han tirado cosas cuando estoy predicando, me han tirado, olvídese de decirme cosas, olvídese. Me han dicho tantas cosas, que si no me callo me van a tumbar los dientes, que mira que si no te callas te voy a romper esto y te voy a romper el otro, pero de nada hacemos caso. Amén. Predicamos a Cristo porque a eso nos mandó el Señor. Bueno, no es nada nuevo. Mire, hace más de 2000 años que Pedro y Juan están enseñando al pueblo, enseñaban la resurrección entre los muertos en Jesucristo. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pasaron la noche encarcelados hasta el día siguiente. ¿Por qué delito?
solamente por enseñar en el nombre de Cristo la resurrección de entre los muertos, solamente por el delito de predicar en Jesús la resurrección de entre los muertos. Bien dijo el Señor Jesús, cuando envió a predicar a los discípulos, dijo, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ajá. Ser pues prudentes como las serpientes y mansos como paloma. ¿Ok? Si les echan mano, no hagan resistencia. Si los golpean, ustedes no golpean a nadie. Si los maldicen, ustedes bendigan. Amén. Los pondrán en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, eso es lo lindo, muchos de los que habían oído el mensaje del evangelio en labios del apóstol Pedro y del apóstol Juan, creyeron. Eso es lo lindo. Y de eso se trata. Creer al mensaje de Dios. Creer en el evangelio. Creer en la buena noticia. Creer. Porque eso es lo que se requiere para ser salvo. Para tener asegurada la salvación, se requiere que creamos. Creer. Gloria al Señor. Gracias a Dios que de la multitud que se reunió ahí, dice la Biblia, que eran 5,000. Oiga lo que dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que les predicó el apóstol Pedro, al estar reunida la gente ahí, les anunció, aleluya, de que Cristo era, aleluya, el Salvador, que ese que habían crucificado, que los mismos judíos habían dicho a Pilatos, crucifícale, tenía que suceder de esa manera, porque era necesario que Cristo diera su vida por todos los pecadores. Era necesario de que el Cordero de Dios fuera inmolado, que quiere decir sacrificado. Era necesario, porque era necesario que el Señor Jesús derramara su sangre santa y pura, porque dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Era necesario que Jesucristo derramara toda su sangre preciosa por nuestros pecados. Era necesario que muriera en la cruz por nosotros. Tenía que morir el justo, el que nunca hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Tenía que morir, era necesario. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, estuviéramos sin esperanza, no hubiera salvación para nadie. Mas gracias a Dios, como dice la palabra del Señor, le damos gracias a Dios el Padre. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que puso su vida en rescate de nuestra alma. Bendito sea el Señor. Era necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario, que Jesucristo derramara su sangre preciosa. Gloria al Señor. Entonces, muchos creyeron a ese mensaje que les predicó el apóstol Pedro. Y dice la palabra, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 creyeron. Oiga, qué cosecha de almas. Con razón Jesús le dijo a Pedro, venir en pos de mí. Ajá. Y yo os haré pescadores de hombres. Desde hoy, le dijo el Señor, ya no pescarás peces, porque Pedro era pescador, usted lo sabe. Amén. Entonces Jesús le dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. En este caso, con el mensaje que les predica a esa multitud, 5,000 creyeron en Cristo Jesús. 5,000 se convirtieron a Cristo. Dice la Biblia, y el número de los varones era como 5,000. Gloria al Señor. Verso 5. Continuamos en el versículo 5 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice,
Aconteció al día siguiente, ya habían pasado la noche en la cárcel, ya había amanecido. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Oiga, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se reunió la crema innata del gobierno de Israel. El gobierno político religioso se reunieron, tuvieron una reunión de emergencia. Eso nos dice el versículo 6 del capítulo 4. Y lo sacaron de la cárcel en esa conferencia que tuvieron. Recuerde que estaban los gobernantes de Israel ahí. Miren lo que dice. Vamos a repetir el 5. Dice, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio. Usted puede imaginarse la escena. Estaba el círculo de gobernantes religiosos y políticos, y traen a los apóstoles de la cárcel, los sacan de la cárcel y los ponen en el centro de la reunión. Usted se puede imaginar aquel círculo, y ponen a Pedro y a Juan en el centro. Bien dice la Biblia claritamente, y poniéndoles en medio, amén, en medio de ellos, les preguntaron. Ahí viene la pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Les están interrogando todavía que con qué autoridad, con qué poder habían hecho ellos el milagro. El milagro de la sanidad del cojo. Todavía ellos están, todavía que no pueden, no les cabe en la cabeza. Ellos no pueden aceptar todavía. Están viendo el milagro ya hecho, están viendo al cojo de nacimiento caminar, pero ahora ellos quieren saber cómo se hizo eso, cómo sucedió, con qué poder, con qué autoridad, o cómo se hizo ese milagro. Esa era la pregunta. Amén. Entonces Pedro, el que toma la palabra no es Juan, es Pedro, y hace énfasis el escritor de este libro de los Hechos, que fue el doctor Lucas. Dice, entonces Pedro, note algo que es muy importante para que una persona no tenga temor, no tenga nerviosismo, no tenga ninguna temblorina delante de los hombres. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando un hombre o una mujer es lleno o llena del Espíritu Santo, no se atemoriza con nada. Amén. Habla con valor. Habla, como decimos allá en el rancho, sin pelos en la lengua, decimos. Y no se asusta. No se atemoriza. No importa que esté delante del presidente de esa nación. Amén. Mire, Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre humilde, que moraba en el desierto, que comía miel de abeja y langostas. No cree que langostas del mar, langostas del campo, esos chochos verdes. Ese era su alimento que comía Juan el Bautista. Pero cuando bajaba a la ciudad y veía al rey Herodes, que el rey Herodes le había quitado la mujer a su hermano Felipe. Amén.
En pocas palabras, estaba adulterando el rey Herodes, porque con la mujer que vivía no era esposa de él, era esposa de su hermano que se llamaba Felipe, y se la había quitado. Vivía con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista no tenía temor de decirle en la misma cara al rey Herodes. Le decía, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Se lo recalcaba. Le decía su pecado en su cara sin temor. Aunque le costó que lo encarcelara por petición de la mujer de Felipe con la que vivía. Ella le pidió que lo encarcelara. Y más adelante, ella le aconsejó a su hija que pidiera la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Le costó la vida a Juan el Bautista, pero no tuvo temor, no tuvo ningún miedo de decirle al mismo rey Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Ese hombre fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Cuando María fue a visitar a su prima hermana Elizabeth, en la salutación, saltó la criatura, dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Era lleno del Espíritu Santo. Por eso no tenía temor. Vemos a Pedro acá lleno del Espíritu Santo. Pedro lleno del Espíritu Santo, aunque estaba rodeado de gobernantes, de la crema innata del poder político religioso de Jerusalén, y aunque los ponen en medio para interrogarlos, note algo, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. El beneficio, ¿qué mal le habían hecho al cojo? Ningún mal le hicieron un beneficio. El beneficio de que el Señor le dio la sanidad. Y es lo que le dice Pedro, ¿por qué se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre? Mira lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, porque esa es la pregunta. Esa era lo que los gobernantes de Israel le estaban preguntando a Pedro, ¿con qué poder, con qué autoridad, con qué potestad? Amén. ¿Han hecho ustedes esto? Amén. Verso 10. Mire qué claro, les dice, sea notorio. ¿Ok? Que para ustedes sea notorio esto, les dice. Mira cómo les habla. Estaba lleno del Espíritu Santo. No tenía ningún temor de estar delante de los gobernantes de Israel. Sabía quién estaba con él. Amén. Dice la palabra del Señor, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor nos dice, no temas lo que te pueda hacer el hombre. No temáis al hombre. ¿Ok? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Oiga, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, por Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y les dice, a quien ustedes crucificaron. Ustedes le dijeron a Pilato que crucificara a Cristo, pero a ese Cristo Dios lo ha levantado entre los muertos. Aleluya. Mira qué claro les dice. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Cristo está vivo. Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos por obra y poder del Espíritu Santo. El Cristo que te predico, amigo, amiga, es el Cristo vivo. No el que está en una cruz por ahí colgado. No el monito que tienen colgado por ahí en algunos lugares, crucificado. No, 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 no. Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese no es el verdadero Cristo. Ese es un ídolo, una imagen que hizo alguien. El Cristo que te predico está lleno de poder y de gloria. Está sentado allá en el cielo, a la diestra del Padre. Y se presentó vivo a los discípulos y les dio estas palabras y les dijo: toda potestad, todo poder, autoridad y dominio se me ha sido dado sobre el cielo y sobre la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Cristo que te predico, el Cristo vivo, que tiene todo el poder, dominio y autoridad sobre el cielo y también sobre la tierra. Bendito sea su santo nombre. Les deja claro, amén. Por él, les dice, por él, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano, sano. Lo ven que camina. ¿Por qué? Porque por él, por el Señor Jesucristo, le está diciendo Pedro y Juan, no fue nuestro poder, no fuimos nosotros, por él. ¿Se da cuenta que Pedro y Juan no dijeron por nosotros este hombre está sano? No, les dijo por él, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, por él, por él, por él. ¿Qué es lo que te predicamos? Que él es tu Salvador, que él es el que te ama, que él es el que derramó su vida en la cruz, que él derramó su sangre, que creas en él, que le abras el corazón a él, al Señor Jesús, no a nosotros. ¿Nosotros qué somos? Vasos de barro. Amén. Para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de los hombres. Por él. ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían los apóstoles? Predicar a él, al Señor Jesús. Amén. A él. Bendito sea su santo nombre. Amén. Mira lo que le dice el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Porque ellos se creían ser los edificadores, los que instruían al pueblo, los que enseñaban al pueblo. Amén. Pero ellos mismos habían hecho de Jesús, lo habían reprobado. ¿Cómo lo reprobaron? No creyeron que él era el Hijo de Dios. No creyeron que era el Salvador de Israel. No creyeron que era el Salvador del mundo. No creyeron que era el Mesías. No creyeron que él era el Salvador. Y lo crucificaron. Amén. Por eso les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Pero oiga lo que dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es cabeza del ángulo. Aleluya. La cabeza del ángulo donde se edifica el edificio. Aleluya. Es Cristo Jesús. Aleluya. El cabeza de la iglesia. Gloria a Dios. No es el Papa. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Aleluya. La piedra que reprobaron los edificadores, pero la cual dice ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. ¿Está entendiendo, amigo? Que es Cristo. Es Cristo el Salvador. El Cristo la cabeza. Es Cristo el único Redentor. Es Cristo el único que dio su vida por ti en la cruz. Es Cristo el único que puede perdonar tus pecados. Es Cristo lo único que puede, el que puede darte la salvación de tu alma. Es Cristo Jesús el único que te ofrece la salvación de tu alma y la vida eterna. Y lo dice en el versículo 12.
Mira el versículo 12. Mira lo que les está diciendo Pedro a los gobernantes de Israel, a los líderes religiosos. ¿Ok? Y en ningún otro hay salvación. Ay, si el mundo entendiera esta palabra. Si toda la gente de esta tierra entendiera esta palabra. Que en ningún otro, solamente en Cristo no hay, fuera de Cristo no hay salvación. Si usted tiene la fe en algo, pero que no es Cristo ese algo, usted está engañado. El enemigo lo tiene engañado. Si usted tiene la fe en una imagen, en un santo, en una virgen, pero no tiene la fe en Cristo Jesús, perdóneme, pero le tengo que decir la verdad. Usted está perdido, sin salvación. Porque mire lo que dice la palabra. En ningún otro hay salvación. Si usted la fe la tiene en San Judas Tadeo, el diablo lo tiene engañado y estás perdido, sin salvación, sin esperanza y sin fe en el mundo. Si tu fe la tienes en la Virgen de Guadalupe, con todo respeto, pero con toda la verdad te digo, estás perdido, porque la Virgen de Guadalupe no salva. Aquí está bien claro, en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. En ningún otro hay salvación. ¿Saben? Si tu fe la tienes en la Virgen María, estás perdido, porque la Virgen María no salva. Aquí dice bien claritamente, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único nombre que fue dado por Dios el Padre para ser salvo es en su Hijo Jesucristo. Es en su Hijo Jesucristo. Es en su Hijo Jesucristo. En nadie más. Amén. En nadie más. Por eso le dije, amigo, amiga, que si usted o toda la gente verdaderamente creyera en esta palabra, creyera en la verdad, saldríamos del engaño, saldríamos de la mentira, salíamos del error. Oh, Satanás ha engañado a tanta gente, haciéndole creer que teniendo su religión se va a ir al cielo. El hombre ha hecho su propio camino para llegar al cielo. Y déjeme decirle que el único camino para llegar al cielo se llama Jesucristo. Jesús lo dijo, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Léalo en su Biblia. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Compárelo con este versículo que dice el apóstol Pedro, el 11 y el 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Si tu fe no la tienes en el Señor Jesucristo, es porque has tomado otro nombre que no es el del Señor Jesucristo. Y si no es el del Señor Jesucristo, en ningún otro nombre hay salvación. Ahí está. Y en ningún otro hay salvación. Fue uno de los primeros versículos que me aprendí yo de memoria, de recién que me rendí a los pies de Cristo. Fue uno de los primeros versículos que me grabé de memoria, de recién que me convertí a Cristo. Porque entendí lo que dice la sagrada palabra del Señor, que en ningún otro hay salvación. ¿Se da cuenta cómo Satanás tiene engañada a tanta gente que tienen sus ídolos,
que tienen su confianza en el patrón del pueblo. Por ejemplo, allá en mi pueblo, Villa de Álvarez, Colima, al patrón del pueblo, imagínense, se llama San Felipe de Jesús. No es Jesucristo el patrón de ahí del pueblo. Y a él le celebran las fiestas cada mes de febrero de cada año. Tremendas parrandas de borrachera. Son las fiestas más famosas del estado de Colima. Al ídolo, a la imagen de San Felipe de Jesús. Y es un mono que pasean ahí en la plaza de toros y le hacen la misa. Pero no es Jesucristo. Es San Felipe de Jesús. Y multitud de gente lo adora, tiene su confianza en él. ¿Cómo los tiene engañado el diablo? Y en ese carnaval de las fiestas de la villa hay borrachera, oiga, hay fiestas de borrachera y bailes y es un hormiguero de gente que se allegan a las fiestas de Villa de Álvarez para celebrarle al patrón de Villa de Álvarez, oiga. No es a Cristo, no es a Jesucristo. Y si no es a Cristo, están engañados. El diablo los ha engañado. Porque así está escrito y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Se lo dejaron bien claro. Perdón. Dejaron bien claro que en ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo, amigo. Y es lógico. Yo le digo a la gente, ¿cómo usted se pone a poner la confianza en alguien que no derramó su sangre por usted? Y aunque hubieran derramado su sangre, esos hombres que los papas dicen que los hacen santos, el único santo perfecto y puro se llama Jesucristo. Él es el santo de los santos. Los demás han sido pecadores, aunque se arrepintieron algunos, pero de todos modos no pueden salvar a la humanidad. El único salvador de la humanidad es aquel que dio el Padre. El que envió el Padre lo envió del cielo. ¿Por qué lo envió? Porque miró el Señor, el Padre, Dios miró desde los cielos a ver si había un justo. Y dice la palabra del Señor que no había ninguno. Todos se descarriaron. Cada cual se apartó por su camino. Todos pecadores. No había nadie que pudiera redimirnos, que pudiera salvarnos. Solamente Dios tuvo que enviar a su único Hijo, el que nunca conoció pecado, ni hubo engaño en su boca. Tuvo que enviar el Padre a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Él, en su Hijo, en el que envió a morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree. ¿Se da cuenta? El que en Él. ¿En quién? En Él. Este Jesús, le dijo Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Vaya usted por donde vaya, no va a encontrar salvación en otro, solamente en Cristo. Hay un cántico que me gusta que dice, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amigo, solamente en Él. ¿Quieres tener la salvación asegurada de tu alma? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener la seguridad que si hoy partes de este mundo, quieres tener la seguridad de que vas al cielo, que vas a la gloria? Cristo es el camino. Él es el único nombre que fue dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahí donde estás, si tú quieres, en esta hora invita a Jesús. Dile, Señor, he oído tu palabra.
he recibido tu palabra, la he creído y en esta hora te abro mi corazón, Señor Jesús. Te recibo como mi único Señor y Salvador de mi alma. Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor amado, y te abro las puertas de mi corazón para que de hoy en adelante tú reines y gobiernes en este corazón, el cual te rindo en esta hora, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Y primeramente vamos a continuar aquí en el libro de los Hechos. Gloria a Dios, capítulo 4, nos quedamos en el versículo 12. Si Dios permite, el próximo jueves seguiremos en el mismo libro, pero en el versículo 13. Que Dios te bendiga y te guarde.